¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su reacción cuando enfrenta dificultades mientras usted trabaja para tratar de cumplir la misión de Dios? ¿Cuál es su reacción cuando enfrenta dificultades mientras trabaja para cumplir con la misión de Dios? ¿Es usted de aquellos que se aterrorizan? Como dirían en la traducción, se paniquea. Usted se espanta. ¿Es usted de aquellos que se rinde inmediatamente frente a la adversidad? ¿O es usted de aquellos que sigue adelante sin saber hacia dónde va? Sin saber cuál es el rumbo, cuál es la dirección que usted debe de tomar. ¿O es usted de aquellos, de aquellas que perseveran porque tienen una visión clara? Perseveran porque tienen una visión clara. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Ejecutando la Visión. Ejecutando la Visión. Ese es el título de lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Ejecutando la visión. Eso quiere decir llevándola a cabo. Llevándola a cabo. Es necesario, mis queridos amigos y hermanos, tener una visión. Es necesario tener una visión. ¿Qué es necesario? Tener una visión. Esa visión debe de estar en línea. Debe de estar en línea paralela con la misión que Dios le ha asignado. La misión que Dios le ha asignado a todo creyente es la misma. La misión es la de contarle a cuantas personas sea posible sobre Jesucristo. Esa es la misión nuestra. Por tanto, id y haced discípulos. Hacemos discípulos hablándoles de Cristo, enseñándoles de Cristo. Así es como se hacen discípulos. Entonces, la misión para todo creyente es la misma. Ningún creyente puede decir bíblicamente que su misión es diferente a la de otros creyentes. Lo que puede variar, lo que puede cambiar un poco es la visión. Eso es lo que puede cambiar. La misión nunca jamás. Nunca. Nunca debe de cambiar. Y esa visión tiene que ir en línea. Tiene que ir en línea paralela con nuestra misión. Es de Dios, directamente de Dios, que usted y yo aprendemos qué hacer cuando enfrentamos dificultades mientras trabajamos en cumplir con nuestra misión. Esa es la realidad. Hemos hablado de que Satanás se encarga de hacer tropezar tanto a creyentes como a no creyentes. Ese es su trabajo, esa es su misión, que tropecemos. Esas son las dificultades con las cuales usted como creyente que se propone llevar adelante esa misión a través de una visión va a experimentar tropiezos. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, porque acabamos de mencionar que es directamente de Dios que usted y yo aprendemos a cómo hacerle frente a las dificultades para continuar con nuestra misión. Génesis capítulo 1.
Génesis capítulo 1. Y comienza la narratoria de Génesis 1 con la narratoria de la creación. Todos estamos familiarizados con esa narración de cómo es que Dios comienza a crear todo lo que existe, aquellas cosas que usted y yo vemos y aún aquellas cosas que usted y yo no alcanzamos a ver, pero ahí están. Yo me río cuando en las noticias leo algo similar a lo que voy a decir en este momento. Científicos descubren nueva especie en lo más profundo del mar. Y yo me río porque la especie ha estado ahí. Que nosotros no la hayamos visto, ya ese es otro cuento. Pero la especie allí, allá en el fondo del mar, no hay nada nuevo debajo del sol. Es en el principio, dice Génesis 1:1, que Dios crea los cielos y la tierra. Y fíjense bien en el versículo 4, después que leemos en el 3 que Dios crea la luz, dice que Dios vio que la luz era buena. Dios ve que aquello que Él ha creado es bueno, es algo agradable, es algo de provecho, es algo que sirve, es algo de utilidad. Y luego usted y yo leemos allá en el versículo 10, después de que leemos de que Dios seca la tierra, leemos ahí al finalizar el versículo 10, y Dios vio que esto era bueno. Dios está creando y Él se está deleitando en lo que Él está creando. Se está deleitando en lo que Él está creando. Diga conmigo, Dios se deleita en su creación. Dios se deleitó aquel momento en el cual usted se estaba formando en el vientre de su mamá. Y a este lo voy a hacer narizón. Y ¡pup! Ahí andamos con la gran nariz. Dije andamos, ¿ok? A este lo voy a hacer ojón. Y ¡pup! Los grandes ojos. Este va a tener las orejas más grandes que la boca, para que oiga bien y hable menos. Otros son bembones, tienen unos labios que Dios los hizo. Y Él se deleitó. Dice que el Salmo 139, dice que Dios con su dedo, Él trazó cada una de nuestras partes. Qué maravilloso eso. No se queje mi hermano, no se queje mi hermana de, uy, qué ojón soy, qué bembón soy, qué flaco soy. No le eche la culpa a Dios de esas cosas. Dele gracias a Dios por eso. Y Dios está creando y Dios está deleitando. Él ve que eso es bueno. ¿Cómo es? Es bueno. Y allá en el versículo 12, después de Él crear la vegetación, la fauna, que crea Dios, la fauna. Él crea la fauna. Dice ahí que Dios vio que eso era bueno. Y Dios se está deleitando, y este es el tercer día. Y Dios se deleita en lo que Él va creando. Y fíjense bien, aquí es creación, no es evolución. ¿Qué es? Creación. No podemos meter en la Biblia el cuento de la evolución, porque eso es un cuento. Hay cristianos que se han tragado ese cuento. Yo le animo a que no se lo trague. Aquí leemos Dios creó, no leemos que Dios hizo evolucionar de una roca un gurasapo, y de un gurasapo un sapo, y de ese sapo salimos usted y yo. Eso no es lo que leemos. Dios va creando. ¿Qué va haciendo Dios? Dios va creando, y allá en el versículo 17 leemos de que después de crear el sol y la luna, en el versículo 18, Dios vio que eso era
¿Cómo era? Era bueno y Dios se sigue deleitando. Así es que yo lo animo a que de vez en cuando se tome el tiempo para observar por la noche la luna y las estrellas. Y deleítese usted en aquello que Dios se deleitó y se deleita. Y luego leemos allá en el versículo 21, al finalizar, después de crear las criaturas en el mar, que Dios vio que eso era bueno y Dios se sigue deleitando. Miren, Dios sabe celebrar aquello que merece ser celebrado. Si de alguien debemos de aprender a celebrar es de Dios. Dios sabe celebrar, Dios sabe festejar. ¿Qué sabe hacer Dios? Festejar. Y allá en el versículo 25, después de crear los animales, dice que Dios vio que aquello era bueno. Y Él crea el mono, y el mono no evoluciona a un ser humano. Él crea el mono y el mono se quedó mono. Oye, se requiere de mucha fe, de mucha fe. Yo le decía esto a alguien que compartía conmigo su creencia, porque es una creencia, es una religión. Me manifestaba, expresaba su creencia en la evolución. Y yo le dije, tú eres verdaderamente un hombre de fe. Y el hombre se sorprendió. Sí, eres un hombre de fe porque se requiere mucha fe creer que venimos del mono. Y usted no se ha preguntado si venimos del mono, si el mono evolucionó a ser humano, ¿por qué es que ha dejado de evolucionar el mono? ¿Usted ha visto algún mono que se convierte en humano ahora? Puede ser que algún humano se convierta en mono. Eso sí. Pero que un mono se convierta en humano hoy, es que eso es puro cuento. ¿Qué es? ¿Qué es? Puro cuento. Diga conmigo, la evolución es puro cuento. Y leemos allá en el versículo 31, que después de que Dios crea a los seres humanos, en el versículo 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ahí no dice que el hombre evolucionó del mono, dice que Dios crea a un hombre y crea a una mujer a su imagen. Y entonces en el versículo 31 leemos que Dios ve que aquello era, ¿cómo? Muy bueno, muy bueno. Todo lo que Él había creado hasta ese momento había sido bueno. Y Él se había deleitado, se había gozado. Pero en el momento en el que Él crea al hombre y a la mujer, Él ve que aquello es muy bueno. Y Él se goza el doble, Él celebra el doble con la creación del hombre y de la mujer. Y hasta aquí va todo muy bien. ¿Cómo se sienten? Bien. Dios se sentía muy bien. Y de pronto en el capítulo 3 nos encontramos con un fenómeno. Nos encontramos con una serpiente que habla. Y algunos se mofan de la serpiente que habla. Es que Dios es Dios. ¿Quién es Dios? Dios. Dios es Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. Si Él quiere
Que una de las gallinas que están ahí en el patio hable, la gallina va a hablar. Y en este capítulo 3 nos encontramos con algo conocido como la caída del hombre, de la gracia de Dios, del favor de Dios. Fíjense bien, todo iba bien hasta el punto de llegar a estar todo muy bien y de pronto nos encontramos con una dificultad. ¿Con qué nos encontramos? Con una dificultad. Pero qué bueno es saber que a pesar de la dificultad, Dios no se dio por vencido con su creación. Dios no se dio por vencido con el hombre. Y ponga atención a lo que leemos en el versículo 14 y el versículo 15. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó al hombre. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó al hombre. ¿Qué hizo la serpiente? Y la serpiente continúa engañando a los hombres. ¿Qué serpiente para mantenerse enfocado en su trabajo, en su misión, para no perder propósito, para no perder visión? ¿Qué es lo que no pierde la serpiente? Visión. No la pierde. La serpiente, Satanás, continúa engañando a los hombres. Y cuidado, mi hermano, usted no caiga en sus engaños, en sus mentiras. Esa es la razón por la cual usted y yo debemos de permanecer vigilantes, debemos de permanecer alertas. ¿Cómo debemos de permanecer? Alerta. Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Fíjense bien que el pecado del hombre, la desobediencia del hombre, afectó a toda la creación. No solamente afectó a Adán y a Eva, afectó a toda la creación. Alce sus ojos al cielo. Por allá arriba, la creación de Dios se vio afectada. Y Pablo en Romanos dice que la creación entera está gimiendo, esperando la redención de los hijos de Dios. Fíjense bien, las estrellas, galaxia tras galaxia, cosas que usted y yo no alcanzamos a ver, porque nuestra visión no llega. Está gimiendo. ¿Cómo está? Gimiendo. Y sale en las noticias, ustedes se van a encontrar con encabezados como este, sale en las noticias: científicos detectan sonidos extraños en el espacio. ¿Ha leído algo así? Hay vida allá afuera. Y si usted no está alerta, usted cae en la trampa. Claro que hay sonidos allá afuera, si la palabra de Dios nos dice que la creación está gimiendo, está clamando para que seamos redimidos. La creación anhela, espera el regreso de Cristo. ¿Usted se da cuenta de eso? Los árboles, las piedras, la tierra, el agua, el fuego, el viento, la lluvia, el sol, la luna, todo
está esperando. ¿Qué están haciendo? Esperando. ¿Qué están haciendo? Esperando. Y usted y yo debemos estar haciendo lo mismo. Esperando. ¿Qué debemos estar haciendo? Esperando la redención. Esperando el regreso de Cristo. Toda la creación se vio afectada. Continúo leyendo ahí en el versículo 14, andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda una vida. Verso 15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y yo quisiera que, si usted puede, en su Biblia, usted subraye esta frase: su descendiente te golpeará la cabeza. Porque es aquí donde usted y yo podemos apreciar que Dios es un Dios de visión. ¿Qué clase de Dios tenemos? Un Dios de visión. ¿Qué clase de Dios tenemos? Un Dios de visión. Dios es un Dios de visión. Y las dificultades, los fracasos, no limitan a Dios. Dios no se siente amedrentado por los fracasos nuestros. Al contrario, los fracasos son una oportunidad para Él manifestar su gracia, su misericordia y su poder sobre aquellos que creemos en Él, que confiamos en Él. No hay razón, mi querido hermano, mi querida hermana, para que usted se quede postrado en el pasado. Usted levántese agarrándose de la mano de su Creador a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Sabe que esta oración, su descendiente te golpeará la cabeza, debe de hablarle a usted y a mí de victoria. ¿De qué debe de hablarnos? De victoria, de triunfo. En ningún momento de derrota. La victoria es de Cristo. ¿De quién es la victoria? De Cristo. La derrota es del diablo. Cristo triunfó en la cruz sobre el diablo. Él le golpeó la cabeza al diablo en la cruz. Fíjese bien, no se la machacó, como dice el corito de la Yuri. ¿Se saben el corito de la Yuri? Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo. No, nada de machaquear. Sí me lo sé, porque yo le escuchaba a la Yuri. No hay que machacar la cabeza al diablo. Jesucristo ya triunfó y ya Él le golpeó en la cabeza al diablo. Es aquí, mis hermanos, en este versículo 15 que usted y yo aprendemos de Dios que por más dramático que parezca el problema, siempre hay solución. No se asuste, ya tronó, ya cayó. El asunto está cuando no lo oigamos tronar. Y para ese entonces ya vamos a estar allá arriba, con Él, celebrando y gozándonos. Oye, nos vamos a ir todos juntos. De Dios aprendemos que por más dramático que parezca el problema, siempre hay solución. Fíjese bien qué drama. El hombre cae en las garras de Satanás, en la trampa de Satanás, en la mentira de Satanás. Pero Dios no se centra en el problema, Dios no se enfoca en el problema, Dios no se centra en la caída del hombre, en la desobediencia del hombre.
Dios se centra en la solución al problema. Dios se sienta en aquello que Él ya había previsto de antemano para ese momento. Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que el hombre iba a caer en la trampa del diablo, de Satanás. Y Él ya tenía un plan. Eso se llama visión. ¿Qué tenía Dios? Un plan, una visión. Él sabía lo que iba a hacer, lo que tenía que hacer. Quien no lo sabía era el diablo. Eso es bueno. Eso se merece un aleluya. Eso se merece alabado sea Dios. Él lo sabía. Dios sabía. Satanás no sabía. Se ha de haber quedado con la boca abierta cuando usted y yo leemos lo que Dios le dijo en los versículos 14 y 15 a la serpiente. La serpiente se ha de haber quedado desplumada. Sí, porque hay serpientes que tienen plumas. ¿Sabía usted eso? Se ha de haber quedado asustada. Y ahora me salió el tiro por la culata de haber dicho la serpiente: esto no es lo que yo tenía pensado. Mi querido amigo y hermano, usted y yo, por más dramático que parezca el cuadro por el cual estamos atravesando, que estamos viviendo, que estamos experimentando, ese problema, esa situación, tenemos que pensar en que hay solución. ¿En qué hay que pensar? Hay solución. No nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en la solución al problema. También podemos aprender, mis queridos hermanos, de esta sencilla frase: su descendiente te golpeará la cabeza, de que la solución del problema, y esto lo aprendemos de Dios. ¿De quién lo aprendemos? De Dios, porque es Dios quien está hablando. De Dios aprendemos que la solución del problema debe de verse con mira hacia el futuro. La solución del problema debe de verse con mira hacia el futuro. Hay que ver hacia adelante. ¿Hacia dónde hay que ver? Hacia adelante. En medio de una situación difícil que nos está impidiendo cumplir con nuestra misión, que nos está impidiendo ejecutar la visión, no podemos ver hacia atrás. Como creyentes y como iglesia no podemos contemplar el pasado, tenemos que contemplar el futuro. Los oigo. Hay que ver hacia adelante. Eso es lo que aprendemos de Dios. Fíjense bien, cuando leemos en el versículo 15, su descendiente te golpeará la cabeza, Dios está viendo hacia el futuro. ¿Hacia dónde está viendo Dios? Hacia el futuro. La solución que Dios le da al problema, mis hermanos y mis hermanas, la da con mira hacia el futuro. Y para Él podríamos decir que es para el futuro inmediato, no un futuro lejano. Aunque usted y yo tenemos en nuestras manos aproximadamente 4.000 años de historia. ¿Cuántos años? 4.000. Del momento en que Dios crea y pone al hombre en el huerto del Edén y el hombre cae, y Dios le habla a la serpiente y le dice: ¿sabes qué? Voy a mandar un hombre que va a redimir, que va a rescatar lo que se ha perdido hoy. Transcurren aproximadamente 4.000 años. ¿Cuánto tiempo? 4.000. Eso es mirar hacia el futuro. ¿Puede usted mirar hacia el futuro? 5 años a partir de hoy, 10 años a partir de hoy. ¿Puede usted verse dónde va a estar 5 años a partir de hoy, 10 años a partir de hoy, 30 años a partir de hoy? ¿Lo puede hacer? Usted debe de ser capaz.
Debemos de ser capaces, porque fuimos creados a imagen de Dios. Y lo tercero que podemos aprender de Dios, de Dios aprendemos que existe un proceso. ¿Qué es lo que existe? Existe un proceso para ejecutar la visión. Fíjense bien, Dios le habla a Satanás de cuál es su visión para rescatar la humanidad que se ha perdido. Lo voy a hacer, le dice Dios a Satanás, a través de mi Hijo. Él va a hacer la obra, Él va a hacer el trabajo. Son años de historia los que transcurren para que Dios ejecute la visión de la cruz en el monte del Calvario. Cuatro mil años de historia tenemos en la Biblia. Y nunca leemos, usted y yo, que Dios se haya dado por vencido con el hombre. Usted y yo leemos que Dios persevera, que Dios no se cansa, que su amor nunca termina, que Él siempre está dispuesto, disponible para nosotros. Cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo, debemos de estar motivados. ¿Cómo debemos de estar? Motivados. Usted y yo debemos de estar motivados por el hecho de que Dios nos enseña el poder de la visión. Dios modela para usted y para mí el poder que tiene el vivir con una visión. Esa visión nos lleva a cumplir con nuestra misión. Usted y yo debemos de vivir motivados, debemos de vivir animados por la misión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es nuestra misión? La misión nuestra es hablarle al mayor número de gente. La misión nuestra es hablarle al mayor número de personas de Cristo. Esa es nuestra misión. Ahora, tenemos que entender cómo es que vamos a lograr eso. Cómo es que lo vamos a materializar. Y esa es la visión. Y para cumplir con nuestra misión, tenemos que tener una visión. Usted como creyente debe de poder ver hacia el futuro. Leemos en el libro de Hechos, el Señor añadía a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. ¿Qué añadía a la iglesia el Señor? ¿Qué añadía a la iglesia el Señor? Los que iban a ser salvos. Pero no es que el Señor se sacó una varita mágica para decir 4 más 4, 8, 8 más 8, 16, y 16 más 16, 32. No, no es así. Los medios, el instrumento que Dios utiliza para añadir a su iglesia son los creyentes. Gente como usted y como yo. ¿Qué utiliza Dios para añadir a la iglesia? No los oí. Gente como usted y como yo. Eso es lo que Dios utiliza. Entonces usted debe de ser capaz de ver cómo Dios lo quiere usar a usted para añadir al cuerpo local. Usted debe de ser capaz de poder visualizar eso.
Ya Él mandó la simiente, ya Él mandó a Cristo. Ya Cristo golpeó la cabeza de Satanás, Él tiene la victoria. Ahora usted y yo somos parte de hablarle a la gente de esa victoria. ¿De qué le vamos a hablar a la gente? De esa victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Entonces usted tiene que pensar en una visión personal que esté paralela, que esté en línea con la misión que Dios le ha encomendado a usted. Ahora, yo los puedo ayudar un momentito y yo le puedo decir que nuestra visión es la de servir a las personas. Vamos a utilizar el servicio como un medio de conexión. Vamos a utilizar el servicio como un puente. ¿Cómo que lo vamos a utilizar? Un puente, un medio de conexión de un extremo al otro extremo para entonces llegar a aquellas personas que no conocen al Señor para que vengan a conocer a Jesucristo. Ese debe ser el propósito para servir, que conozcan a Cristo. Hay alguien que necesita que se le llene papeles para tramitar algún tipo de asistencia con el gobierno. Sí, como no, yo te ayudo. Y si no lo puedes ayudar a llenar los papeles, yo te llevo, yo conozco a alguien. Y usted va a aprovechar ese tiempo que usted va a pasar con esa persona para hablarle de Cristo. Ese es el medio, ese es el instrumento, el puente. Y usted le va a hablar de Cristo. Y no solamente le va a servir de esa manera, invítele a tomarse una taza de café con usted, invítele a almorzar con usted, invítele a cenar con usted. Abra las puertas de su casa, que vengan, que lo conozcan. Pero más importante, que conozcan a Cristo. ¿Qué es lo más importante? Que conozcan a Cristo. Hacerlo primero, ayudar a alguien con algún trámite sin hacerlo segundo, sin hablarle de Cristo, es lo que hace mucha gente en la calle. Es ayuda social, eso lo hace cualquiera. Y nosotros no estamos aquí para brindar ayuda social. Estamos aquí para hablarle a las personas de Cristo. ¿Los oigo? Entonces, nuestra visión es servir a las personas para que ellas vengan a conocer a Jesucristo como su Salvador, discipularlos para que maduren en la fe y así se comprometan a servir con sus dones dentro y fuera de la iglesia local. Esa es la visión. ¿Le gusta? Adóptela y viva según esa visión para poder cumplir con su misión. La misión es que usted le hable al mayor número de personas posible de Cristo. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos, individualmente como creyentes, como persona que cree en Cristo. Así es como Dios quiere que usted viva. Dios no quiere que usted viva a la oscura, sin saber a dónde va en la vida cristiana. Eso es hacer iglesia a la manera equivocada, y Dios no quiere eso con sus hijos. Dios quiere que nosotros hagamos iglesia de la manera correcta, sabiendo a dónde vamos, viendo qué es lo que Él puede hacer en medio de nosotros, año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día. Y Él va añadiendo, porque usted está viviendo motivado por su visión, cumpliendo con la misión. Los oigo. En ese movimiento es importante siempre que nosotros hagamos la pregunta: si usted se muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? Y esa pregunta se la hago en este momento a usted. Si usted se muere hoy, ¿dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Con Dios o separado de Dios? Tal vez usted dice: no sé, no estoy seguro. Dios quiere que usted esté seguro. Dios quiere que usted
viva con la seguridad, que usted viva convencido. Es por esa razón que es importante que usted se detenga a meditar sobre el verdadero significado, sobre el propósito, sobre la misión de Cristo. ¿Por qué nació? ¿Por qué murió? ¿Y para qué resucitó? Deténgase, medite y después de hacerlo, hable con Dios, pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido. ¿De qué necesita arrepentirse el hombre? De sus pecados. Y vuélvase a Dios a través de la fe en Jesucristo. Como creyente, concluyo animándole a que viva según la visión paralela con la misión de hablarle al mayor número de personas posible sobre Jesucristo. Si usted ha estado viviendo a la deriva, sin saber, viene a las reuniones porque si no el pastor me llama, me manda un texto, me pregunta qué pasó, entonces necesita usted ajustar su visión para vivir de acuerdo con la misión. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a tener un momento de oración.